tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Esto es El Foco, una nueva emisión del Foco. Le doy la más cordial bienvenida. Le agradezco también su presencia a mi compañera Cintia Francesconi. Cintia, bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos ustedes. Primero, por mandarnos todos esos mensajes tan lindos, tan llenos de amor, de respeto hacia nosotros, hacia el programa. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por acompañarnos hoy a otra travesía aquí en el Centro Histórico. Y hoy nos toca pues la calle de Dolores, ¿no? Así es, vamos a visitar el barrio chino más pequeño del mundo. Un barrio formado por una sola calle, una calle en la que hay algunos restaurantes, un callejón misterioso, casas antiguas, un lugar que vale mucho la pena conocer, frecuentar. Vámonos por acá, por este lado, si no nos van a atropellar. Estamos doblando en la esquina de Avenida Juárez y lo que queda del primer tramo de Dolores, una calle que quedó horriblemente devastada durante el terremoto de 1985. Todas las viejas construcciones desaparecieron. ¿Por qué se llama Dolores esta calle? Bueno, pues porque aquí estuvo ubicado un templo que se construyó en 1750, que se llamó la Santísima Virgen de los Dolores. También se organizó una cofradía que estuvieron habitando y bueno, trabajando con este templo para todos los alrededores. Así es, la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Le vamos a mostrar ahorita en unos momentos más el sitio exacto donde se encontró y que dio nombre a la calle. Hay muchas especulaciones porque la memoria se va borrando, la memoria se olvida. Muchas preguntas de por qué Dolores junto a la calle de López. ¿Quién era López? Una versión decía que López era Antonio López de Santana y que al caer del poder, al caer de la gracia, de la historia, digamos, como una forma de humillación, le quitaron todos los nombres y solamente Dolores, dejaron sí. López, y que Dolores era en realidad Dolores Tosta, la esposa de Santana, y que por las mismas razones le habrían quitado el apellido para que solamente quedara con el nombre de Dolores. Son mitos urbanos, son leyendas urbanas que no tienen fundamento, que se agarran de algunos argumentos históricos para explicar ciertas cosas, pero no, en realidad la razón por la que esta calle se llama Dolores es la que nos acaba de decir Cintia. Es una calle que está estrechamente ligada con... Sí. Sí, está estrechamente ligada. Con la historia del pueblo chino, de las migraciones chinas a México. ¿Por qué se establecen los chinos, los comerciantes chinos en la calle de Dolores? Es un misterio que vamos a platicarle, que vamos a descubrir en lo sucesivo. Estamos pasando frente al edificio Santander, que sobrevivió al terremoto. Es un edificio ya muy modificado, que fue construido en el año de 1947. Y nos vamos a acercar al lugar a donde estuvo el célebre cabaret Las Catacumbas. Si usted ya estaba vivo y ya estaba en edad de visitar esos lugares por ahí de los años 60, finales de los 50, Las Catacumbas fue uno de los cabarets más célebres de la noche mexicana de mediados del siglo XX. Comenzando por el nombre, ¿no? Catacumbas. No, debe usted recordarlo, tenía una momia en la entrada, la figura de una momia en la entrada, y adentro se presentaba un espectáculo que atraía a muchísimas personas, que era Javier y sus marionetas. Se presentaba un cuate con unos alambres y hacía un espectáculo y las marionetas eran esqueletos. Entonces tenía mucho que ver con el nombre del lugar. Aquí estamos en el número 16 de la calle de Dolores, el edificio Independencia. Todavía conserva, es un edificio... Es maravillosa esta entrada, no sé. Solo la entrada es lo que queda, porque todo lo demás es un adefesio, ¿estás de acuerdo? Sí, lo que pasa es que lo reconstruyeron. Todavía los herrajes de procedencia deco, del Art Deco, y un poco la entrada. La entrada también pero está con la construcción. Si alzamos la vista, no sé si podemos levantar un poco la cámara, pues vemos una construcción que ya no guarda absolutamente ninguna relación con la parte baja. Y aquí en donde se encuentra este lugar que está ahora clausurado, es precisamente donde estaban las catacumbas. Ahora, si volteamos la vista hacia enfrente, Cintia, es precisamente en esta esquina donde ahora están esas tortas locas Hipocampo, donde se encontraba la capilla de Nuestra Señora de los Dolores en 1775. Es una capillita muy cercana al barrio, a la placita de Santos Degollado, que antes se llamó de Tarasquillo. Nos cuenta Marroquí que este era un laberinto horrible
y peligroso y oscuro y sucio en el siglo XIX, de callejoncitos donde los ladrones podían escapar, donde se asentaban las peores lacras de la sociedad. Vamos a visitar el callejón de la prostitución en el siglo XVIII, XIX, el lugar en donde se ponían las prostitutas y donde había una serie muy amplia de prostíbulos. Estamos entrando ya al barrio chino. Pues como ustedes se están dando cuenta, pues es una calle muy pequeña donde se empezaron a sentar las primeras, digamos, comunidades chinas, los primeros cafés de chinos, pero también el primer restaurante de comida china originalmente china, no una mezcla ni un sincretismo entre la cultura mexicana y china, también está ubicado aquí. Es un lugar que se dice que es el barrio chino más pequeño en el mundo, si comparamos todos los barrios chinos que hay en las diferentes ciudades. Y además, bueno, pues creo que estamos haciendo este recorrido porque acaba de pasar el Año Nuevo Chino, entran a la Serpiente Dorada. Así es, antes de entrar propiamente al territorio chino, al territorio del barrio chino, yo quisiera invitarlos a conocer una cantina que existe en esta esquina desde 1872. Tal vez comparte con la cantina El Nivel, que ya desapareció, la mayor antigüedad dentro de la ciudad. Vamos a visitar su interior, acompáñenos. ¡Qué maravilla! Bueno, pues estamos en el interior de El Tío Pepe, una cantina que procede de 1870 y tantos, que primero se llamó La Habana, más tarde La Oriental, y desde 1878 recibió el nombre del Tío Pepe. Es una de las pocas cantinas que quedan en el centro que conservan intactas. la vieja atmósfera porfiriana que caracterizaba estos establecimientos. Y bueno, pues ahorita queremos presentarles al señor Sebastián, que ha estado aquí durante los últimos 23 años, 26 años. 23, sí. 23 años. El famoso sí. Sebastián. Antes de presentar y de hacerle unas preguntas, me gustaría que hiciéramos un Enfocar, acercamiento a la contrabarra que decora esta cantina. Mira, prendieron las luces, Es una qué maravilla. una contrabarra de finales del siglo XIX que envió la marca de Cognac Genesis como publicidad y que fue construida precisamente en Cognac, Francia. Ahora sí, mi querido Sebastián. don Sebastián. 23 años trabajando 26. aquí. 23, sí. 23 años trabajando aquí. Y yo imagino que en esos 23 años pues realmente ha visto pasar a todo tipo de personajes, todo tipo de situaciones y bueno, el tiempo pasar, ¿no? Cuéntame un poquito acerca de su experiencia claro que aquí. sí, aquí hemos visto pasar bastantes artistas famosos, pues sobre todo mucho licenciado, ¿verdad? Licenciado. Sí. Pues es una cantina, por lo que nos dicen, muy agradable. Muy agradable porque se sienten con mucha confianza, toman como si estuvieran mejor que en su casa. Sí, ¿verdad? Sí, así lo dicen, así lo comentan. Y que Sirven se los sienten muy highballs, seguros. ¿no? Sí. Es una atmósfera cálida, llega el olor del camarón, el caldo de camarón Sí, que ya se caldo está Sí, preparando ¿verdad? Huele, para muy rico. la botana. Para la botana, sí. Nos cuentan también que muchos artistas a lo largo del tiempo han tomado esta cantina como cuartel general. Hay una leyenda que dice que los de la banda del Automóvil Gris, esa banda de sí, asaltantes es cierto. de 1916, 17, usaban la cantina como Para cuartel, hacer sus como fechorías, cuartel sí, general. sí, sí, sí. Pero hay una leyenda más luminosa, que es la de los personajes célebres que han visitado este lugar. ¿A quiénes recuerda usted? Bueno, por ejemplo, al hermano de Héctor Suárez, Alejandro Suárez, Nacho Jiménez, pues varios, el hijo de Pedro Infante, Que dicen, sí. que es el hijo de Pedro Infante. Dice que es el hijo de Pedro Infante, aquí ¿verdad? Sí, aquí viene mucho y pues se lo platica que sí, que es el hijo de Pedro Infante. Sergio Corona. Sergio Corona, también de Pachuca, sí, también ha pasado aquí. Y bastantes artistas así como ellos. Sí. Pues, ¿qué no habrá visto usted en estos veintitantos años? Pues, bastante. ¿Cuál es la bebida Aquí- de preferencia aquí, la que aquí- más se sirve, digámoslo así? La que más piden. La que más piden, bueno, en preparados, por ejemplo, tenemos el Negroni, que lo inventamos nosotros, muy famoso. ¿Cómo se llama? Negroni. El ¿Es para la Negroni. cruda o qué es? Sí, mucho mejor que la piedra. ¿Cómo es ¿Ah, eso? sí? Sí, ese lleva Fernet, Campari, Vermouth, ron negrita y vodka. Ahora, Y es una vodka, bomba. un- Sí, sí. O sea, lo Sí, levanta la- uno, sí, pues. se prepara con Tehuacán. Y Y fue bautizado aquí. Sí, mucho prepa- mejor que la piedra, ¿eh?
¿Y desde qué Ahí está año la- se inventó ahí está la el recomendación. negocio? ¿Desde qué año le empezaron a Está servir? hace unos 10 años. ¿sabes? 10 años. Sí. Sí. ¿Por qué no nos acercamos a platicar con la señora Pase Álvarez? usted. Joseba? Mucho gusto. Encantado que venga. Hasta luego. de verlo. Uy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Señora Álvarez, buenas ¿cómo tardes. Gracias estás? por recibirnos. Ustedes, esta familia, la familia Álvarez, ha estado en posesión de este lugar tradicional por lo menos desde hace medio siglo. Sí, 53 años, mi papá la obtuvo con un socio, Lucio Álvarez Hernández. ¿Y la mantuvieron tal como está? Se ha mantenido tal Sí. como está desde antes de que él adquiriera. Esta cantina no se ha modificado. Tenemos un testimonio en un libro que se llama El México de antes y el México de actual, donde está la foto de los 1800, todavía el carruaje, la vestimenta, impresión. todo. Y está el edificio, la construcción tal cual ahorita, ¿eh? Los mismos balcones, todo. No se ha No, modificado no ha cambiado nada. nada. ¿Qué Y por sabe? dentro tampoco. ¿Qué sabe de los propietarios de antes de que llegara su papá, el señor Lucio Álvarez, como Pues, propietario de esta cantina? No mucho. Sabemos que somos como 5 nada más. Hasta la actualidad 5 propietarios. 2 españoles. El anterior a mi papá, que fue una mexicana. Y el primero que se dice que fue un noruego. ¿Un noruego? Un noruego. Que no le gustó el país, no le gustó nada y se fue. ¿Cuántos Habrá años? sido el que instaló la barra. No sabemos. La barra la trajeron contrabarra, de- perdón. La contrabarra la trajeron de Francia, junto con otras 2. En México hay 3 contrabarras iguales, que son esta, en otra cantina y una en Puebla. Son las 3. Son originales. el ¿Cuál es la vitral otra original. cantina? ¿Lo recuerda? La ópera. La ópera. Es claro, hermana, es muy digamos. parecida Pues sí, a la de la sí, ópera. Y en tienen Puebla la- no tienen el tenemos mismo. el nombre de la sí, cantina sí, que la tiene, pero son las 3 contrabarras que llegaron a México. También son interesantes las lámparas, son originales, ¿no? Que Las son lámparas son alemanas. originales, son alemanas. Por eso, eso de que uno de los dueños que fue español trajo cosas, ¿no? de Europa. Ah, y trajo cosas y fue Las trajeron decorando. para promocionar, supongo que el coñac, coñac. ¿no? Porque el coñac Genesis es de 1700. Está fundado de 1700 y pico, ¿no? Y bueno, de historias que has sabido acerca de aquí, de la cantina, de tu papá. ¿Qué son esas Pues mi anécdotas papá que hay contaba de muchísimas anécdotas de la gente que acudía, ¿no? Venía mucha gente armada, que nunca hubo ¿Armada? nunca hubo una balacera así, ni difuntitos, ni nada por el estilo, ¿no? Pero que él amaba su trabajo, amaba su negocio, ¿no? Él es su socio también. Y se los pasa a ustedes. Pues sí, mi papá falleció va a ser 5 años y seguimos nosotros la tradición del negocio, ¿no? Suponemos que el tío Pepe ha de haber sido este propietario español, seguramente. Suponemos que sí, por el nombre. Sí. Y no se cambió el nombre, tampoco. Se adquirió así tal cual está, ¿no? Señora- El nombre estaba desde 1905, más o menos, ¿no? Más o menos sí, porque el primero fue la Oriental, La oriental. que no ha sido propietario ningún chino, ¿eh? Ningún asiático. Claro. Que sería raro No, por es, la es calle, curioso, ¿no? ¿verdad? Es una Suponemos coincidencia. que el nombre de Oriental fue porque empezaron a formar la colonia china, porque los chinos son los que vinieron a hacer las vías del tren. Sí, Entonces ahí en el libro viene parte de la historia, ¿no? Muy bien. Entonces, Señora Álvarez, pues le gracias, agradezco que muchísimo que estés nos muy haya, bien. que nos Estamos haya para recibido. Qué linda. que nos haya Gracias, recibido en felicidades, porque está lugar. hermosa. Seguimos, Gracias. seguimos caminando. Caminando. Antes de salir, me gustaría que nos sentáramos un momento, Cintia, Ahí. pues a palpar un poco la La atmósfera atmósfera. del lugar y a platicar también un poco acerca de la historia de los chinos en México y de la historia del barrio chino en este lugar. A finales del siglo XIX, China vive una serie de Dificultades. transformaciones sociales muy difíciles. Hay violencia endémica, hay hambrunas, hay rebeliones campesinas. Esto ocasiona que grandes núcleos de población emigren hacia América en busca de un futuro mejor. Muchos intentan pasar a Estados Unidos, está la fiebre del oro en su apogeo, algunos lo consiguen, otros no. Otros son enrolados para construir el ferrocarril porfiriano que conecta México con Estados Unidos. California. Y algunos otros establecen comercios, establecen hoteles, establecen restaurantes en distintas ciudades del norte. Con el paso del tiempo se fue desatando una campaña vergonzosísima de odio Hacia contra los esta asiáticos. población por parte de los mexicanos. Es un capítulo de la historia que hemos convenientemente borrado porque no nos gusta recordarlo. Pero fuimos tremendamente crueles con ellos. En 1911 las fuerzas de Benjamín Argumedo ejecutan, fusilan y arrastran con reatas
de los caballos a 300 chinos en Torreón. Unos años después matan a 600 a las afueras de Monterrey, acusados, incitados incluso por los maderistas, los héroes de la historia, el señor Flores Magón, uno de ellos, de robar el trabajo de los mexicanos porque cobraban mucho menos y les quitaban oportunidades de trabajo a los mexicanos. El horror llega cuando un senador llamado Andrés Magallón pide que se hagan barrios especiales para recluir ahí a los orientales, y el horror llega más adelante con el gobierno de Obregón, que impide que los chinos se casen con mexicanas, que tengan tiendas de comestibles, que salgan de sus barrios después de las 12 de la noche, etcétera. Se les empieza a confinar, se les empieza a tratar muy mal. El presidente Adolfo de la Huerta los acusa de ser portadores de lepra, de sífilis, de tuberculosis, y recomienda que los mantengan aislados. Sufrieron muchísimo los chinos en este lugar, y hasta que aparece pues mi general Cárdenas, que entre otras cosas notables que hizo fue intentar detener esa campaña de odio. Cuando la intenta detener es que empiezan hacia fines de los 30 y principios de los 40 a establecerse en la calle de Dolores los primeros comercios dirigidos o manejados por chinos en la Ciudad de México. La atmósfera, es el ambiente de esa gran novela de Rafael Bernal que se llama El complot mongol, en donde Filiberto García fuma sus cigarros Chesterfield, y vamos a comenzar a hacer un recorrido ahora ya por las inmediaciones del barrio. ¿Te parece que nos acerquemos? Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego, don Sebas. Bueno, pues ¿qué tal el lugar que visitamos, Cintia? Sí, bueno, impactante. Realmente eso que nos dijo la señora Eva, de que solamente hay 3 barras como esta y que la otra está en el bar La Ópera, se me hizo uno de los datos más maravillosos que hemos descubierto. Esas cosas que ignoramos, Sí, ¿no? sí, sí, no totalmente. nos fijamos porque muchas veces llegamos, pasamos, tal vez nos llama la atención, pero no conocemos la historia de las cosas. Nos detenemos frente al Salón Cantina La Mascota, otro lugar tradicional de la vieja calle de Dolores. ¿Por qué no entramos para tratar de averiguar el pasado de este espacio? Y esta es la famosísima cantina La Mascota. Aquí está el escudo de armas de los propietarios. Bautista es el apellido de la persona que tiene la amabilidad de recibirnos. Pasa. ¿Quién es la señora Gabriela? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Qué gusto conocerte. Gracias Igualmente. por invitarnos. ¿Cómo está, doña Muy Gabriela? bien, ¿Podemos muchas sentar? gracias. Claro Sí. que sí, bienvenidos, están en su casa. Doña Gabriela, ¿en qué año se inauguró esta cantina? Bueno, esta cantina, mi papá la adquirió en 1960, pero ya era cantina, según esto, desde 1937. Algo así, sí. O sea, cuando se empieza a formar el barrio chino en la Ciudad de México, es de los primeros establecimientos. Así es, ya Tú está. tenías una duda. Sí, pues es que hay dos cantinas La Mascota. Una que está en la calle de Bolívar y esta. ¿Cuál habrá sido primero? Pues según tengo entendido que esta. Esta. Sería cuestión de investigar De bien. investigar, ok. Pero también aquí, bueno, yo he sabido que venía mucho el Indio Fernández aquí a echarse sus copitas. Así es, sí, venía el Indio Fernández, han venido varios artistas, pero ya de aquel entonces el Indio Fernández. ¿A quiénes recuerda? El Indio Fernández, venía Vitorino, el de 100 kilos de rock. Ajá, Celia Cruz llegó a venir alguna vez, que cuando filmaron aquí un video de ella, vino a comer, vino su esposo y pues su equipo de trabajo, algunas personas. Le tenemos que preguntar cuál es la especialidad, qué bebida es la especialidad de la casa. Ah, mire, aquí hay una especialidad que se llama el volteado.
Es una bebida que para las personas que un día anterior se pasaron de copitas, les preparamos esa bebida que es a base de Campari, Pernod, un poquito de anís, un poquito de tequila. Fuertísimo. Es fuerte. El El Negrón y el volteado. Bueno, El pues son Negrón. las dos bebidas de El la calle de volteado. Celis. Señor, ¿usted cuántos años tiene aquí? Tengo 40 años A trabajando. ver, véngase para acá, por favor. Véngase, por favor. Platíquenos. 40 años aquí trabajando, así uniformadito, Sí. siempre vestidito con su moñito, su chaleco. Pues sí, pues ese es el uniforme que usamos siempre aquí. Aunque ya no se en- usa mucho en las cantinas, ya atienden como sea, ¿no? Sí, lo que pasa es que pues, nosotros aquí pues tenemos la tradición de anteriormente y seguimos con esa tradición. Claro, así es Sí, como usted se siente bien, sí, me imagino pues, ahí sí está detrás bien. de la barra. ¿Cómo era la mascota hace 40 años? ¿Cómo era la clientela? Pues en la mascota hace 40 años pues era cantina que se da pura botana. Ahorita últimamente la han renovado, o sea, que se ha cambiado del giro por lo mismo de que... Me tocó cuando no entraban mujeres. Sí, pues sí, me tocó. Las mujeres casi más o menos ya han entrado como en 1983, 82, 83 años. ¿Y es mejor o peor que entren las mujeres? No, pues es mejor porque pues ya entran como más familiarmente, así que... ¿No se le hacía raro al principio cuando empezaban a entrar? No, porque pues dicen, pues, es una mujer que entra a una cantina, pues se siente raro, pero no es mira, Era un ambiente más, Sí, más hostil para hacer los Claro, hombres en ese agresivo, tiempo, ¿no? seguramente. Muy exactamente, agresivo, porque ¿no? antes pura gente que venía pues eran más agresivos. En aquel tiempo que yo trabajé hace 40 años, pues eran más, la gente que venía aquí era pues más agresiva. Pues, Claro, ¿no? nos hemos aplacado. Muchas veces se nos Pues, de iba hasta hecho- con la cuenta. De hecho, a ti, Gabriela, te tocó de chiquita ya empezar a administrar. Aquí no podías entrar. No, nada más venía a abrir en la mañana, que mi papá se iba a las compras, entonces yo venía a abrir y Sí, para que yo- entraran a trabajar pues el Yo cocinero, ya el venía mesero. temprano, yo ya estaba aquí cuando ella venía, ya nos dejaba la llave, venía, abría y se iba y ya. ¿Y en nos otras quedaba. cosas cómo es que se llama usted? Santiago Betanz. ¿Y cómo le dicen? Así, Santi, El doctor. Santi. Ah, no me había dicho Santi, que el el doctor. doctor. Ah, Bueno, sí, doctor, sí. es el especialista aquí en... Ya últimamente, curar. pues dicen el doctor porque luego viene mucha gente Vienen aquí muy que enfermitos. vienen enfermos. Dicen, pues, ¿qué me das para ahorita lo curamos? Le digo, ya le damos así una bebida que los ¿Cómo es que se llama la bebida? Volteado. El volteado, que sí O sea, está. los voltea, vienen mal y los pone bien. Exactamente. Y si se piden otra, pues se vuelven a poner No, mal. pues ¿no? hasta eso no, porque de esa bebida se pueden tomar 2 o 3 para que ya se compongan bien, y ya después ya pueden... Ya No, la pueden lo que conectar. pasa es Ay, que sí, con sí, esa sí. bebida les da mucha hambre. Entonces, o sea, luego ya piden de comer y ya pueden pedir Y otra como cosa. nuevos. Se van como nuevos, al otro ya amanecen como si no hubieran tomado. Doctor, le agradezco. Encantado. Aquí estamos de para conocerla. gracias, Gabriela, Santi. Y cuando Muchas Aquí gusten, estamos a sus Gabriela, órdenes, qué aquí linda, estamos a sus gracias. Nos daremos órdenes. una vuelta Gracias por a aquí ustedes para cuando ver qué gusten. tal Claro las que sí, propiedades cuando estamos curativas para del- servirles. del facultativo, ¿verdad? Exactamente, aquí estamos para servirle. Bueno, y pues muchas cuando gracias. gusten. Cuando Seguimos por gusten. la calle de- Gracias. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. ¿Qué tal, Increíble, la mascota. Otra de las cantinas que uno tiene que visitar, ¿no? Así es. Estamos entonces entrando ya prácticamente en lo que es el barrio chino, como le decía, como recordaba Cintia, el barrio más pequeño, el barrio chino más pequeño del mundo. Esto era un callejón. Antiguamente era un callejón que comunicaba la calle de López. Ahora pero se La cerró, cerraron. se alcanza a ver un callejón muy estrecho, porque como les recordábamos, este era un sistema de callejones muy tortuosos, de callejuelas muy inseguras, muy sucias, muy oscuras, muy abandonadas. Uno de los gobernadores del Distrito Federal, Juan José Vaz, el encargado de hacer toda la demolición de los conventos de la Reforma, intentó mejorarlo, intentó embellecerlo, y entonces solamente quedaron por ahí algunas cosas olvidadas. Vamos a visitar el callejón más misterioso tal vez que hay en la Ciudad de México. Está precisamente aquí en el corazón del barrio chino, aquí a la izquierda, y se llama precisamente, aquí vemos la placa, Callejón de las Damas. Vamos a caminarlo. Es que es curioso porque también dice Callejón de Dolores. Sí, claro, es que tiene los dos nombres. 1869 a a 1928. Y este es el nombre que se le impone después cuando cambia toda la nomenclatura de la ciudad por los nombres modernos. Pero además este es uno de los callejones, como tú dices, más extraños del mundo porque
te encuentras como con una edificación, como con una cerrada, no hay salida, sin embargo, supuestamente había como un pequeño túnel, un pasaje, ¿no? Que comunicaba la calle de López. De hecho, vamos a encontrar al final del callejoncito la placa que indicaba que ahí estaba el callejón. Ahora el pasaje es una bodega, la calle fue cerrada y dejó este lugar abruptamente. Que valdría muchísimo la pena que fuera rescatado por su belleza, por su misterio. En este lugar es donde Andrea Palma y Pedro Armendáriz filman una de las mejores películas, una de las películas más atractivas, una de las mejores propuestas del cine mexicano de la época de oro. La película titulada Distinto Amanecer fue rodada en este espacio. Vale la pena que la vea para que pueda usted comparar las atmósferas, los lugares. Estamos acercándonos al final, sí. Sí, de hecho, bueno, ahí en el fondo vemos que ahí está la pequeña plaquita que también avisaba a todos los ciudadanos, a los habitantes, que había un pasaje, dice Callejón de las Damas, o sea, que parecería increíble encontrarnos con este callejón sin salida. Es como de película, ¿no? Encontrar la apertura así llena de tabiques y cimentada, ¿no? Sí. En algún momento fue cerrado. ¿Qué es lo que había aquí? ¿Por qué se llama el Callejón de las Damas? Marroquí nos da una respuesta. Sí, no, pero... Que es por la que es el lugar donde están las cortesanas, es el lugar donde... Pues de las damas, ¿no? De las prostitutas. A finales del siglo XIX, 1860 y tantos, se establecen una serie de prostíbulos, de pequeños hoteles de paso de prostitutas, pero también cuando se establecen ya definitivamente aquí la comunidad china, se abren pequeños casinos clandestinos, son muy célebres, y sobre todo los fumaderos de opio. El hecho de que los chinos hubieran traído a México el opio provocó mucho de la persecución que se les hizo. Es que aquí se dividieron en dos grupos al llegar a México los chinos, unos muy tradicionales que querían seguir las reglas antiguas y otros que estaban más abiertos, digamos, al pensamiento occidental. Entonces se hicieron dos grupos que fueron formando una especie de mafias que controlaban casinos, controlaban distintas cosas y muchas veces peleaban entre ellos y cometían asesinatos. Por esto se les acusó a los chinos de ser violentos, de ser perniciosos para la sociedad, además de todas estas cosas pavorosas, sucios, les decían que eran sucios, tramposos, etcétera. Pues de hecho, bueno, ahorita ya saliendo de este callejón nos vamos a dirigir a el primer restaurante chino, pero que se llamó Shanghai, lo bautizaron con Shanghai, y también ahí fue donde se estableció en el segundo piso uno de los casinos o el primer casino que hubo aquí en el barrio chino y que efectivamente tuvieron que cerrarlo, dejando el restaurante abierto por la cantidad de peleas, por la cantidad de asaltos que se hicieron, por el juego y por el azar, ¿no? Sí, claro, de hecho corre la versión de que detrás de arriba o detrás de todos los cafés y restaurantes y locales y negocios chinos que había aquí, había casinos clandestinos y fumaderos de opio. Estamos frente a las puertas de una de las sastrerías más antiguas que hay en la Ciudad de México, la principal, Cintia. Sí, efectivamente, es una sastrería que comenzó en 1907 y que se ubicó en la calle de Filomeno Mata, y estuvo un tiempo, pero después se mudaron y estuvo casi aproximadamente 100 años en la calle de Tacuba. Y está con nosotros Eduardo Castañeda, es director de Relaciones Públicas aquí de La Principal. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Foco. Sí, Eduardo, estamos haciendo esta visita para tratar de saber un poco el pasado de esta sastrería. Se dice que es la más antigua de la Ciudad de México, tal vez, aunque no siempre se dedicó a los uniformes militares. ¿Esto es correcto o comenzó desde el principio con este giro, con este ramo? Comenzó así, como sastrería. En la venta de uniformes tenía el fundador, viene del Nuevo Mundo. Ustedes han entrado al Nuevo Mundo, todo lo que tiene exactamente así, él también en su esquema de negocio, así lo puso, como ven el Nuevo Mundo. Tenía telas, tenía cristalería, tenía venta de tal cual como un Sears. Como un almacén. Sí, sí. Almacenes de porfiriato. De la época, sí. Y él lo ubica así y después con ello empieza a hacer los uniformes, de los uniformes las banderas. Y fue dar un toque muy especial porque en aquel entonces la gente quería toda la sastrería con telas importadas, ya sea de Francia, de Alemania, de Italia, que se traían de
aquel entonces, principalmente franceses, que era con quien tenían más relación comercial. ¿En qué instante se cambia el giro y se especializan en uniformes militares? Se dice que muchos soldados de la Revolución, Portaron, ejércitos enteros sí. de la Revolución, Venían fueron aquí a vestidos comprar. en la principal. Pues desde el cambio que se dio, que fue en 1909, se llamaba la Internacional, después se llama la Principal, que es la actual, y se hace toda la sastrería. Y de ahí pues se viene toda la revolución, y mi bisabuelo le pone con mucha inteligencia a los dos bandos. Yo te surto y te surto como tú quieras. ¿El señor Marciano es su bisabuelo? Es mi bisabuelo. Ah, mira. Él pone a disposición de ellos que se les hacen los uniformes. De hecho, algo curioso es que cada uno tenía, Venustiano Carranza, Francisco Villa, cada uno como que pedía, requería un estilo muy particular en cuanto a su uniforme, a su etiqueta, pues. Exactamente, cada uno tenía su forma de lucir, tanto bueno, ya ven que en aquellas épocas tenían varias vestimentas, la de gala, Claro. se vestían como soldados. Por aquí podemos ver una una imagen foto. donde están los distintos uniformes del colegio militar a lo largo de los años, cómo fue cambiando. Pero me imagino que los dirigentes pues querían su estilo muy particular, ¿no? Sí, los presidentes iban dándole un toque muy especial, cada uno decía, bueno, yo lo quiero bordados de oro, otro Qué curioso. más sencillo, y ahí también cada uno de los personajes de la revolución también, recordamos cómo les gustaban unos trajes muy bordados de gala, que se les llama. Dicen que hay una época dorada de la sastrería en la que se encarga de surtir a todo el ejército de sus uniformes, por ahí de los años 40. Exactamente, mi bisabuelo lo que hizo fue surtirle todo se le surtía a la defensa, a la marina, ya que antes eran muy elaborados y muy minuciosos. Siempre ha sido, hasta la actualidad, la marina muy detallista, tiene como fácil 10 tipos de uniformes diferentes según para qué tipo de eventos se van a poner, desde el frac, desde el uniforme que ven los oficiales, bordados con canutillo de oro, un galón francés, con toda la visera, dependiendo del rango, la visera bordada. Entonces, pues todos estos detalles hay que verlos, y aparte lo que quería cada persona, como se seguía sobre medida. Hay unos que querían, mira, sabes que yo me lastima que me hagas la solapa tan ancha, bueno, hazme un poco más delgadita, o sabes que yo quiero que me bordes por dentro mis iniciales o por dentro. 106 años entonces, 106 años por ahí, Sí, y 4 sí. generaciones. Exactamente. No, y además algo particular es que también creo que en la Segunda Guerra Mundial ustedes llegaban a surtirle, además de aquí en México, llevaban todos los uniformes a Estados Unidos, ¿no? Ustedes le fabricaban a Estados Unidos uniformes. A alguna parte se surtió, principalmente fue por los contactos propios de la defensa, nos fueron recomendando y se fue surtiendo a varias partes. Digo, nunca nos quedamos con una contabilidad de a qué lugares se surtió específicamente, sí sabemos que se fueron varios uniformes fuera. Bueno, pues uno de los lugares Emblemáticos. interesantes de la calle Dolores. Eduardo, muchísimas gracias. Muchas por gracias. recibirnos. Qué lindo. Gracias por Muchas contarnos gracias. la historia y abrir las puertas de este lugar. Sean bienvenidos a ustedes cuando quieran regresar. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos caminando a un lugar que parece muy interesante, Cintia. Pues sí, el primer restaurante chino de la calle de Dolores y de la Ciudad de México, el famosísimo restaurante Shanghai. ¿Qué años habrá? Fue en 1946, llega la familia Chiu, llega a la Ciudad de México y instala este maravilloso restaurante, el primero en su género. Y ahorita nos están haciendo el recibimiento estilo chino, con los leones típicos que seguramente muchos disfrutaron este fin de semana pasado por el cambio del año. ¡Qué maravilla!
yo les quiero presentar a la tercera generación, porque este es un restaurante que ha pasado de familia en familia, de generación en generación, y es Luis Chu, que hoy es... ¿Cómo estás, Luis? El chef del lugar. El chef del lugar, un joven que aunque ustedes ven que es muy joven, yo ya he probado sus deliciosos platillos y son espectaculares, de los mejores de la ciudad. Y quisiera que, nos contaras, tú de chiquito, de hecho, te la pasabas aquí en la calle de Dolores. Sí, yo me la pasé aquí en la calle de Dolores. De hecho, este era mi patio de juego, ¿no? Claro. Y las tradiciones las tenemos muy a flote. Tenemos la tradición de los leones y dragones y desde muy chiquito lo bailamos. ¿Tú sabes desde qué año se comienza a realizar esta fiesta de celebrar el Año Nuevo Chino en la calle de Dolores? Bueno, la comunidad china tiene alrededor de unos 60 años. Entonces, Aquí. desde que inicia la comunidad china, empiezan todas las danzas y los bailes. Y bueno, de hecho tú también alguna vez nos comentaste o me comentaste que cuando abrieron el restaurante chino, aquí arriba ustedes tenían también el casino. Sí, había un casino no manejado por nosotros, pero sí, en la zona habían 3 casinos. Más o menos habían unos por allá, otros por allá, pero el más importante era el casino chino, llamado Casino Chino. Así es. ¿Y qué tipo de juegos tenían? Se jugaba principalmente el mahjong, que es como un tipo de dominio chino, un rummy chino, y pues es increíble. Existen diferentes formas de jugarlo, diferentes técnicas, y pues ahí es donde los chinos se envician un poco. ¿Cómo en qué año desapareció eso? Híjole, yo creo, realmente no te podría decir una fecha exacta. Aproximadamente, yo creo que hay de tener unos 40 años. 40 años desde que se abrió esta parte y no se entraba por el callejón. Porque antes entraba por el callejón. Explícanos eso. De hecho, antes la entrada era por el callejón y ya después se abrió esta parte aquí enfrente. Otra parte interesante es la carta, ¿no? Sí. Que es el atractivo fundamental del lugar. Así es. Pero además tú nos decías que al principio, cuando comenzó el restaurante en 1946, alrededor de ese año, pues tenían platillos totalmente exóticos que hoy ya no se consiguen. Claro, antes se consumía mucho el pichón. El pichón. El pichón y bueno, también la paloma. Y pues nosotros a veces la teníamos que cazar para poder ofrecerla. Sí, y ahora, sí. ¿qué es lo principal, qué es lo más solicitado? Aquí se consume mucho la aleta de tiburón, también tenemos la codorniz, también marinada, preparada parecido al pichón. Se come mucho también lo tradicional de cualquier restaurante, el pollo agridulce, el pato, también el pato. Tenemos un pato delicioso, un pato laqueado, pato cantonés. Tenemos una sopa de tallarín con pato delicioso, que no saben cómo le da muchísimo sabor. Y también, ¿qué más? Pues los rollitos de primavera, las costillas barbecue. Tenemos unos camarones madre e hijo, que bueno, es una mezcla de salsas, una salsa un poco a base de leche y la otra a base de jitomate. Ahora, yo siempre me he preguntado qué tan original es la cocina que nosotros consumimos aquí comparada con la de China. Es muy original, aunque bueno, empezó desde 1946, cuando no se tenían todos los ingredientes. Entonces se tuvo que se tuvieron que usar otros ingredientes para poder crear un símil de la comida china. Ahora, esta comida china, la cantonesa, tiene mucho parecido con la comida cantonesa de Estados Unidos. Entonces, está más cerca de allá que de Estados Unidos. Pues 67 años, si no me salen mal las cuentas. Toda una vida y toda una tradición del lugar. Fue el primero, ¿no? Donde estamos aquí. Así es. Este fue el primero. ¿Cómo sería el aspecto? Bueno, despierta muchas cosas esta conversación en la imaginación. Te agradecemos que nos hayas recibido. Gracias, Luis Chu. De esta manera tan colorida, tan emblemática. Seguimos nuestro camino. Luis, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, pues pasemos. Todavía nos quedan tramos de la calle de Dolores por los cuales atravesar. Vámonos por acá. Gracias, hasta luego. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señora? Con razón. ¿Cómo está?
Ay, qué emoción verlas. Ay, sí. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Están buenos, ¿no? A mí me encanta caminar por el centro, es lo mejor, ¿verdad? Te enseñan muchas cosas que aunque uno vive aquí, pues no las visita. Gracias. Gracias. Hasta Qué bueno que luego. nos sigue. Señora, Esté muy bien. muchas gracias. Gracias, hasta luego. Entramos a otra zona con otra atmósfera de la mismísima calle de Dolores. Exactamente, y es que ya nos vamos aproximando a donde está uno de los templos que alguna vez ya visitamos, uno de los más hermosos, aunque en este momento estamos pasando, esta es la calle de Artículo 123, que como ustedes sabrán es donde venden pues diversos tipos de productos para la construcción, pero nos vamos a acercar. No nos van a... Nos vamos a acercar. ¿Cómo cambia el extremo? usando Sí. la calle? Allá estaban las tiendas donde se venden budas, donde se leen los horóscopos, donde uno puede comprar porcelanas, objetos diversos. Comer y aquí delicioso. entramos a una cosa de lámparas de iluminación, una extensión. Estamos llegando a la calle de Victoria, sí. Artículo 123, ¿no? Exactamente, pero nos queremos realmente dirigir hacia uno de los templos que se dice que es el segundo templo en cuanto al fervor mariano, en cuanto a la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora del Sagrado Corazón. La basílica, ya fue nombrada basílica hace algún tiempo. Es el segundo culto es el más importante importante en México, ¿verdad? Exactamente, mariano. Guadalupe primero. Guadalupe primero y la del Sagrado Corazón segundo. Y ahora bueno, nos vamos falta caminando por una calle tramito en la que prácticamente no queda nada. Aquí tenemos un edificio cuya arquitectura corresponde a finales del siglo XIX, pero no queda nada de la atmósfera antigua de la calle de Dolores. Hay que recordar que este barrio está asentado sobre un antiguo lago. Los españoles ganaron terreno al lago y entonces construyeron sobre un sitio fangosísimo, y esto provocó el horror que se vivió en toda esta zona durante el terremoto de 1900. Podemos ver, es una zona que a tantos años del terremoto no se ha logrado levantar, no recuperó ya jamás el carácter que tuvo alguna vez. Había muchas, en el primer tramo había tabaquerías, había tiendas. De hecho, hay que quitarnos de la calle. Sí, ¿verdad? Estamos, sí, porque nos van a atropellar. Pero esa es la famosísima calle Victoria, que he venido muchísimas veces a comprar lámparas. Es realmente impresionante el gremio que se ha reunido aquí. Es la calle de las lámparas, literalmente, ¿no? Recuerda ese momento de la ciudad, que está en el origen de la ciudad, en el que los gremios se acomodaban, tomaban calles para con la historia. El ejemplo más claro es la calle de Plateros, la primera calle del Oro, que hoy es Madero, entre la más cercana al Zócalo, fue en la que por un decreto del virrey se establecieron todas las joyerías. Que tenían platerías y trabajaban los metales, y entonces recibió el nombre de la calle de Plateros. Hemos estado ya en Cordobanes, hemos estado en Tabaqueros, etcétera. Bueno, pues si esto fuera la Nueva España, Bolívar, esto sería la calle de los lampareros. De los lampareros, sí, qué curioso. Y aquí estamos en la entrada lateral de la parroquia de San José. De San José, uno de los protectores de la Ciudad de México, una parroquia del siglo XVIII, que estamos viendo. Mira, el reloj antiguo, sí, que no se sabe muy bien su origen, ¿no? Vamos a entrar para conocer. Estamos en el interior de la Basílica de San José. El reloj.
les habíamos mostrado ya en alguna Alguna vez, ocasión sí. este reloj de maquinaria alemana cuyo origen, cuya historia se desconoce. No pudimos saber qué hace aquí ni qué función, en qué lugar estuvo o cómo llegó a este lugar. Lo único es que tiene como un sellito que dice Fábrica de Relojes de Torre, patente pendiente F. Schnabel. Ese es el constructor alemán Sí. de los relojes. Ahora les quisiera mostrar otra cosa que vale la pena ver aquí. Este anuncio que dice solemne coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Este cartel nos informa que la coronación pontificia de la imagen, que es la pieza central Del Sagrado de Corazón. este templo, ocurrió el 26 de septiembre de 1948 en presencia del arzobispo Luis María Martínez. Vamos a entrar a recorrer este suntuoso y bello y muy bien conservado, gracias a la acción de los fieles, templo. Bueno, y es que en 1993 Juan Pablo II nombra aquí la Basílica Menor, después de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Con mayor razón tenían que mantener este templo, como lo vemos ahorita, que ha sido renovado, restaurado. Perdón, nos vamos a cruzar rápidamente. Ay, hoy es miércoles de ceniza. Yo me... Lamentamos interrumpir, lo vamos a hacer rápidamente y con muchísimo respeto. Quisiéramos mostrarles esta capilla lateral donde está la imagen central de esta basílica. Esta imagen estuvo en la entrada del templo, pero fue tal el culto que concitó el número de gente que venía a venerarla, que fue colocada en los 40 en este espacio. Llama la atención, Cintia, el trabajo de dorado que está en los alrededores y que fue hecho reuniendo los milagritos, los pequeños milagritos que la imagen habría realizado hacia sus devotos. De esa manera se concretó este bellísimo mural. Mural, exactamente. Y otro de los hermosos detalles de este pequeño altar, digámoslo así, a la Señora del Sagrado Corazón es el medallón hecho en plata con estos ángeles, estos cupidos bajando del cielo, coronándola con una hermosa corona. Es un medallón que pues realmente está decorado y embellece la imagen de la Virgen. Así es, vamos a pasar de nuevo rápidamente y sin hacer mucho ruido, porque queremos mostrarles la cúpula, a ver si hay manera de que la cámara pudiera tomar este aspecto, porque la cúpula es verdaderamente impresionante. Ahí vemos en las pechinas a los 4 apóstoles, vemos unos coloridos vitrales que permiten el paso de la luz, vemos las molduras doradas que recorren todo el templo y vemos también estas lámparas que fueron traídas de la iglesia de Santa Rufina en Madrid. Bueno, pues ahorita nos vamos acercando a una de las partes que todavía no ha sido restaurada y quiero aclararles que, bueno, el estado en el que estaba todo el templo pues era realmente paupérrimo. Vemos la humedad de las paredes, vemos las grietas tan fuertes y nos vamos a encontrar con una sección donde están los nichos de muchos fervientes aquí del templo, ¿no? Aquí en la parte de arriba se alcanza a ver el estado en el que se encuentra la cúpula, completamente lastimada, completamente fracturada, llena de grietas, en riesgo de venirse abajo. Durante la administración anterior, el CONACULTA, las autoridades encargadas de preservar el patrimonio cultural, no hicieron nada por esta iglesia. Se ha sostenido, se ha mantenido, como ustedes la vieron ahí atrás, solamente mediante el esfuerzo de sus fieles. Ojalá que con el cambio de sexenio la nueva administración le eche un ojo a esto e intente rescatarlo para que este esplendor no se pierda. Tenemos enfrente una cosa interesantísima porque es una pila bautismal, ¿no? Una pila bautismal que donó el rey Felipe II a la iglesia en vista del culto que había suscitado. Es una pieza valiosísima la que se encuentra aquí en medio de esta área destinada a los nichos. Aquí a la derecha los confesionarios antiguos labrados de una manera bellísima en madera. El trabajo, ¿no? Sí, La ebanistería sí. es impresionante. El lugar para que entrara el sacerdote. Como hoy no encontramos cosas los así, ¿no? Sí, bueno, es otra época, ¿no? Una época suntuosa que ha quedado atrás. Vamos a salir para conocer la fachada
del templo y de paso darle un último vistazo a estas lámparas finísimas que penden ahí del techo. Otro confesionario. Una especie de, no, más bien es una entrada a un acceso lateral que ya está cerrado, y aquí podemos volver a apreciar las molduras que decoran y que le dan este toque tan neoclásico al lugar. Y sobre todo que es pues uno de los lugares al cual debemos prestarle muchísima atención, ya que es la Basílica Menor, solamente hay 2 en la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a conocer la fachada. Bueno, pues salimos para conocer la sencillísima fachada de esta basílica, formada simplemente por un triángulo muy sencillo, con un óvalo, una ventana al centro que permite la entrada de la luz con unas líneas muy simples, muy sencillas, como les decía, y a las que se le agregaron dos águilas que pues ya tienen más bien un aire del siglo XIX que del siglo XVIII, que es la época en la que data esta iglesia, la manera en la que fue cercenada ya por las construcciones aledañas. Me acabo de dar cuenta que aquí enfrente tenemos, bueno, ya estuvimos ahí en la iglesia del Buen Tono, y ahí enfrente todavía está grabada el letrero de la compañía cigarrera mexicana en uno de los muros de la iglesia. Qué cosa más extraña. Cintia. Pues ya termina nuestro recorrido del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Y bueno, pues queremos dar los últimos mensajes del final, que en todos los puestos de revista está ya la revista central. Tiene pues un reportaje, artículo bastante interesante de las 42 mujeres que han estado con Luis Miguel. Además de, bueno, la vida sentimental de Poncho Herrera y la duquesa de Alba. En todos los puestos de revista ya con Luis Miguel en la portada. Nos han hecho llegar también para obsequiarles a ustedes 5 ejemplares de este libro titulado Biografías Vinculadas. Contiene las biografías de Alejandro Magno, de Marco Antonio, de Cleopatra, etc. Es el primer tomo de una serie. A medida que vayan saliendo los siguientes tomos, se los podremos regalar a las primeras personas que nos escriban, a las primeras 5 personas que nos escriban a nuestras direcciones electrónicas. Sí. Queremos que nos escriban, sobre todo al mail, no al Twitter. El mail es elfoco@proyecto40.com. Escríbanos. Eso por los libros. Por los libros, exactamente, por los libros. Porque sí queremos que nos escriban. No, bueno, claro, eso sí. No, bueno, para ganarse los libros tienen que escribir a la dirección de mail, pero para las otras cosas, sus comentarios, sus observaciones, por favor, mándenos mensajes a Twitter, @sinfrancesconi y @HDMauleón. Como siempre, le agradecemos muchísimo su compañía, le agradecemos muchísimo sus comentarios, sus críticas, sus tips, sus recomendaciones. Por ahí nos recomendaron un programa que vamos a hacer en un par de semanas. Buenísimo, va a estar extraordinario. Es una recomendación que nos ha hecho uno de los televidentes, una de las televidentes, para ser más exactos. Pero bueno, por el momento llegamos al final de este recorrido. Cintia, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado por esta calle tan misteriosa, tan llena de cosas, sí. con este corazón oriental que es la calle de Dolores. Le agradezco también a usted que haya seguido este recorrido y lo espero la próxima semana, ya lo sabe, aquí en El Foco. Gracias, Cintia. Gracias, vamos.